Hola, hoy vamos a ver cómo se hace este punto en crochet tunecino. Para hacerlo necesitamos un número de puntos múltiplo de 11 más 2 y después yo añado además uno para cada borde. Vamos a hacer solamente la mitad de lo que veis aquí porque simplemente esto es igual que esto. Entonces 11 puntos más 2, 13, más 1 para cada borde, 15. Empezamos. Bien, aquí tengo los 15 puntos y la primera pasada, la pasada de ida de la primera vuelta, normal. Y ahora cerramos el borde y cerramos 1 y 2. Hacemos una cadeneta, cerramos 2 puntos juntos y cerramos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora 2 puntos juntos, una cadeneta, 1, 2 y el borde. Primera vuelta completa. Y ahora punto del borde, punto simple, 1 y 2. En esta cadeneta que tenemos en la vuelta anterior hacemos punto lleno, que es metiendo el ganchillo por debajo de la cadeneta y sacando un bucle. Estos dos cerrados juntos, punto simple. Y ahora en los siguientes hacemos punto del derecho 5 veces. 1, el punto del derecho es meter hacia atrás el ganchillo entre las dos barras verticales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos dos cerrados juntos los cogemos punto retorcido hacia arriba. Metemos el ganchillo de izquierda a derecha, lo sacamos hacia arriba, cogemos hebra y sacamos el bucle. Así conseguimos que el punto vaya hacia la derecha. En esta cadeneta, punto lleno y punto simple, 1, 2 y el del borde. Y ahora cerramos el borde, cerramos 1, 2, 3, cadeneta, 2 puntos juntos, uno, 2 y 3, 2 puntos juntos, cadeneta y 1, 2, 3 y el borde. 2 vueltas. Empezamos la tercera. El punto del borde y hacemos 1, 2, 3 y en esta cadeneta punto lleno. Después estos dos cerrados juntos, punto simple. Y ahora 3 del derecho. 1, 2, 3. Y estos dos cerrados juntos, punto retorcido hacia arriba. En esta cadeneta, punto lleno
y punto simple hasta el final. 1, 2, 3 y el del borde. Y cerramos 1 y después 1, 2, 3 y 4. Cadeneta, 2 puntos juntos. 1, 2 puntos juntos. Cadeneta, 1, 2, 3, 4 y el último. Cuarta vuelta, borde y 1, 2, 3 y 4. Punto lleno en la cadeneta y punto simple en estos dos cerrados juntos. Y ahora punto del derecho y estos dos cerrados juntos, punto retorcido hacia arriba y sacamos el bucle. Punto lleno en la cadeneta y 1, 2, 3, 4 y el último. Cierre de la vuelta 4, borde y 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hacemos cadeneta, 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Cadeneta y cierra hasta el final normal. 1, 2, 3, 4, 5 y el último. Y ahora repetimos la primera vuelta. Esta sería la última del motivo. Repetimos la primera vuelta, lo que pasa es que la pasada de ida es diferente. Hacemos 1 y después 1, 2, 3, 4, 5. Punto lleno en la cadeneta y estos 3 cerrados juntos. Hacemos punto retorcido hacia abajo, metiendo el ganchillo de izquierda a derecha, pero sacándolo hacia abajo. Y ahora sacamos el bucle a través de los 3 puntos juntos. Repetimos. Metemos de izquierda a derecha por los 3 puntos cerrados juntos, pero el ganchillo sale por abajo. Y echamos hebra y sacamos el punto. Y ahora hacemos punto lleno en la siguiente cadeneta y punto simple hasta el final. 2, 3, 4, 5 y el borde. ¿Ves cómo ya forma medio triángulo? Y ahora cerramos igual que en la primera vuelta. Borde, 1, 2, cadeneta
2 puntos juntos, uno, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos, cadeneta, 1, 2 y el último. Y quedaría así, que sería un fragmento así. Como siempre, el patrón en el que se explica, bueno, con el diagrama o el esquema, las instrucciones, el número de puntos que hay que repetir, el número de vueltas que hay que repetir, etcétera, etcétera, lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción del vídeo.